Y ahí estamos grabando. ¿Qué es un determinante entonces? ¿Quién sabe qué es? Un determinante está siempre asociado a una matriz cuadrada, o sea, de orden n por m, pero en realidad n por n, directamente ponemos a elevado a la n a sub n, significa que es una matriz cuadrada. Para no repetir, decimos que a sub n. Entonces, de una matriz es una aplicación de tal forma que en una matriz transformamos en un número real. Ese número real es el resultado del determinante. O sea, podemos decir que es una función, ¿sí?, de las matrices en los números reales. De las matrices cuadradas, ¿sí?, en los números reales. O sea que el resultado de un determinante es un número real. ¿Cómo se obtiene ese? A través de una fórmula que es un poco difícil de memorizar o complicada, pero que tiene que ver con la regla de Laplace, que en la práctica hacen ustedes para desarrollar un determinante por los elementos de una línea, o sea, de una fila, que puede ser fila o columna. Eso va a depender de cómo lo seleccionen ustedes. Pero podemos decir entonces que el determinante de una matriz A de orden n es igual a la sumatoria, y acá vamos a copiar la simbología del libro, habla desde k igual a 1 hasta n, desde k igual a 1 hasta n, de el producto de los elementos a y k por c1k. A1k por c1k. Y también define que si el determinante es de 1, o sea, de 1 por 1, el resultado es 1, es el mismo elemento, ¿no? O sea, vale A sub 1, 1, si n igual a 1. ¿Qué significa n igual a 1? Que a a la 1, si fuera a cuadrado, o sea, a de orden 2 por 2, tendría 4 elementos. Si n vale 1, significa que es un solo elemento, y es el mismo elemento el valor del determinante. Cosa que ni sueñen que van a tener un ejercicio con un determinante asociado a una matriz de un elemento solo. No tiene sentido. Es solamente la definición. Pero esta definición en particular es por la fila 1 o por la primera fila. ¿Por qué? Porque dice A1 y C1. Entonces, como ustedes saben, el símbolo de sumatoria significa que K va variando desde 1 hasta n. O sea, que si tengo un determinante asociado a una matriz de 3 por 3, K va a valer 1, después va a valer 2 y después va a valer 3, porque es hasta n. Entonces van a tener el A1, 1 por 1, 1, más el A1, 2 por C1, 2, más el A1, 3 por C1, 3. O sea que en la sumatoria lo único que fuimos cambiando es el K. Siempre arrancamos con fila 1, fila 1, fila 1, fila 1, fila 1. Entonces cambiamos K que vale 1, K que vale 2, K que vale 3. K que vale N. ¿Sí? Esa sumatoria establece el elemento A11, A12, A13 son los elementos de la primera fila, multiplicados por ¿quién? Por el cofactor correspondiente a esa fila. El que le sigue, el A12, por el cofactor correspondiente, y después el 13 por el cofactor correspondiente. Por eso digo, es por la primera fila. Pero en esa definición, nosotros podríamos decir que en vez del A11, podría ser el A2K por el C2K. Y repetimos en todos los términos, acá el 2, 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 y acá el 2. Entonces lo estamos resolviendo por los elementos de la segunda fila. O por la tercera o por la cuarta de la fila que a uno se le ocurra. Entonces está definido en función de una fila. Digamos que está incompleta la definición, porque solamente lo hace por una fila. Dice,
Se denomina determinante de orden n asociado a una matriz cuadrada, lo simbolizamos de tal forma, el valor calculado mediante tal función. Y ese determinante lo escribimos en valor absoluto, como si fuera en valor absoluto, no es, es la forma de definir el determinante. Determinante de A, ¿sí? Lo simbolizamos así, no de esta forma. Y ya les digo, puede ser por fila, pero alguien me dice, podría ser por columna, porque en la parte práctica también lo resuelven por columna. Quiere decir que podríamos poner que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los elementos AK1 por los coeficientes, por los cofactores CK1 o K2 o K3 o K4, la columna que quieran. Significa que van a elegir los elementos de la primera columna. ¿Cuál es nuestra matriz? La que ustedes ya conocen, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Esa matriz, para calcular el determinante correspondiente, yo podría calcularlo también aplicándolo por los elementos de la primera columna. Entonces, K vale 1, K vale 2, K vale 3. Voy a tener el A sub 1, 1 por el cofactor 1, 1 más el A sub 2, 1 por el cofactor 2, 1 más el A3, 1 por el cofactor 3, 1. Entonces trabajo con fila 1, fila 2, fila 3. Fila 1, 2 y 3, pero de la columna 1. Entonces es este elemento por su cofactor, más este elemento por su cofactor, más este elemento por su propio cofactor. Pero como les dije recién, podría haber elegido la columna 2 o la columna 3 y eso es indistinto, y ahí no está aclarado. Entonces, nosotros podemos elegir la fila que querramos, la columna que querramos, desarrollada por los elementos de una línea, pero esto es una definición. En la práctica ustedes saben que eligen la fila o la columna que tiene mayor cantidad de ceros, en el caso que haya ceros. ¿Por qué? Porque le facilita el cálculo. Porque si un elemento vale 0, cualquiera de los A sub 1, 1, A sub 2, 2, cualquiera de estos elementos, al valer 0, multiplicado por el cofactor, se va a hacer 0. Entonces se reduce el trabajo, el cálculo es más rápido. Esa es la definición, una definición. La definición de determinantes. No dice de quién es, no. No le pone nombre al autor. Y cuando hablamos del cofactor CK1 o el cofactor C21, C22, C23, estamos hablando de que el cofactor C21 corresponde a este elemento. Vamos a ubicarnos acá, es decir, este es el elemento A21 por su cofactor. Entonces, ¿qué es el cofactor? Es un determinante que surge de eliminar la fila y la columna del elemento. Entonces nos queda un determinante reducido en orden n-1. Entonces, en una matriz de orden n, el cofactor tiene orden n-1. Y es un determinante que hay que calcular diagonal menos contradiagonal. Ahora, si yo tengo una de 5 por 5 y elimino una fila y una columna, me queda una de 4 por 4, entonces tendré que resolverlo por algún método. Pero el determinante que queda es el cofactor 2, 1, que está formado por ¿quién? Por el A12, A13, A32 y A33. Esto lo saben hacer porque es lo que hacen en la práctica. Eso es el menor complementario. El adjunto o cofactor de ese elemento es el menor complementario, pero multiplicado por un signo que le va a dar ¿qué cosa? La suma de la fila más la columna. O sea, 2 más 1, 3, menos 1 elevado al cubo da menos 1. Entonces, el resultado de este determinante va a cambiar de signo. Si hubiera elegido el 2, 2, 2 más 2, 4, menos 1 a la cuarta da 1 positivo. Entonces, solamente tienen negativo aquellos que suman 2 más 1, 1 más 2, 2 más 3, 3 más 2. Lo demás, 1 más 1 es 2, 3 más 1 es 4, 3 más 3 es 6, 1 más 3 es 4, 2 más 2 4. O sea, si la suma da par y el exponente par, el resultado es positivo, no cambia el signo del menor complementario. Eso es
definir cómo, más que la definición de determinante, es cómo resolver el determinante. La definición dice que es una función que asocia a una matriz cuadrada un número real. Pero en principio la definición de determinante es un número que resulta de hacer la sumatoria de los productos de los elementos de la matriz, eligiendo siempre uno de cada fila y cada columna distintos. Escuchen bien. Yo tengo que hacer el producto de todos los elementos, lo voy a volver a borrar, lo voy a escribir de nuevo, o sea, para resolver un determinante yo puedo elegir un elemento y ese elemento lo tengo que multiplicar de todas las formas posibles. O sea que en el producto tiene que haber un elemento de cada fila y cada columna distintos. Si yo ya elegí la primera fila y la primera columna, me quedan para elegir estos 4 elementos. Supóngase que eligen este. Listo, ya eligieron en la segunda fila y en la segunda columna. Ya eligieron en la primera fila y en la primera columna. ¿Qué les queda? Les queda elegir ese elemento. ¿Hay alguna otra posibilidad? No, esa es una posibilidad. Entonces es el A11 por el A22 por el A33. Yo le dije es la sumatoria de todos los productos posibles. Ya elegí este. Ahora elijo el que sigue. O mejor dicho, vuelvo a elegir el A11. Y ya no elijo el A22 o el A33, elijo el A23. ¿Por qué? Porque yo ya elegí primera fila y primera columna, ahora me queda elegir entre estos 4. Como ya había elegido el A22, ahora elijo el A23, que corresponde a la segunda fila, pero a la tercera columna. ¿Y qué me está faltando? Me está faltando el elemento de la tercera fila y de la segunda columna, o sea, el A32. Eso tomando el primer elemento, tenía la posibilidad de combinar con estos dos o con estos dos. Ahora me vuelvo y digo, voy a elegir ahora el otro elemento, el A12. Entonces, el A12, ¿por quién lo puedo multiplicar? Y por un elemento que no esté en su fila, o sea, tiene que ser acá, ni esté en su columna. Puedo elegir cualquiera de estos 4. Elijo el A21, entonces después tengo que elegir el A33, porque voy a estar en otra fila y en otra columna. Entonces por el A33. Y podría haber elegido el A12, y en vez de haber elegido el A21, de haber elegido el A23, entonces iba con el A31 para que sean de distinta fila y de distinta columna. Entonces 2,3 y 3,1. A23 y A31. Después tomo el elemento que sigue y hago lo mismo. O sea, busco por quién puedo multiplicar este elemento con otro elemento de otra fila y otra columna, o este por este y por este. Y después tomo este elemento y hago lo mismo. Y así voy a tomar todos los productos posibles. Entre los n cuadrados. ¿Por qué entre los n cuadrados? Porque hay n cuadrados a sub ij. Si es de orden 3, 3 por 3, 9. Hay 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si es de orden 4, 4 al cuadrado, 16. Voy a tener 16. Entonces tengo que hacer todos los productos posibles con todos esos elementos. Esto sí, obviamente, más puntos suspensivos. ¿Cuántos? Tengo 1, 2, 3, 4, faltarían 2 más para completar los 6. ¿Por qué digo que son 6? Porque la cantidad de sumandos que va a haber en todos los productos posibles, la sumatoria de todos esos productos posibles, es n factorial. N es el orden. Esto es una matriz de 3. Quiere decir que esto es 3 factorial. El 3 factorial está en la calculadora. El factorial está en la calculadora.
No sé qué calculadora tienen ustedes, pero por ejemplo, en las calculadoras estas que son, esta es Igual marca es 3 por exacta. 2 por 1, es 6. Exacto. Allí donde tengo el dedo, arriba, en la parte de arriba, con la letra amarillita, dice X factorial. O sea, el signo de exclamación o admiración es este símbolo. En la calculadora sale como X factorial. ¿Qué hace eso? Multiplica un número natural por todos sus antecesores, hasta llegar al 1. O sea, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. El factorial de 4, si fuera de orden 4, sería 4 por 3 por 2 por 1. 12 por 2, 24 por 1, 24. 3 por 2 por 1, 6. Este tiene 6, sumando. Ustedes saben que, aplicando la regla de Sarro, repitiendo primera y segunda fila, tienen 3 diagonales y 3 contradiagonales. Ahí tienen 3 sumados menos los 3 contradiagonales. Ahí están los 6. Si fuera de orden 4, tendría que tener 24 sumandos. Y en cada sumando 4 factores. Uno de cada fila y cada columna distinta. O sea, un elemento de la primera fila, por otro de la segunda fila, por otro de la tercera fila, por otro de la cuarta fila. Sin que se repitan las columnas, en el orden que quieran. ¿Esto es aleatorio? No. Nosotros después usamos los métodos que hasta ahora vieron ustedes en la parte práctica, que es regla de Laplace, o sea, resolver por desarrollar por los elementos de una línea, reducirlo a través de la regla de Chivo, reducirlo de un orden inferior, o cuando era de 2 por 2, que hacían diagonal menos contradiagonal, o la regla de Sarrus, que hacen 3 diagonales menos contradiagonal. La regla de Sarrus, escuchen bien, la regla de Sarrus, que solamente para determinantes de orden 3. Repetir primera y segunda fila y hacer las 3 diagonales menos las 3 contradiagonales. Solamente para los de 3. En todos los exámenes desde hace más de 30 años que yo corrijo, siempre aparece algún dormido, algún iluminado, que alguien le ha explicado que tiene que repetir y hacer 4 diagonales menos 4 contradiagonales. O sea, 4 más 4 son 8. ¿Cuántas tiene que tener? 24. O sea que son 12 y 12. 12 positivas y 12 negativas. No se puede aplicar Sarrus. Todos los años me enfervorizo, me pongo loco cuando veo que aplican Sarrus, y eso que lo decimos todos los años. No apliquen Sarrus si no es de 3 por 3, pero siempre aparece alguno. Se ve que anda alguien por ahí preparando alumnos, o saben que yo me enojo y me lo hacen a propósito, pero un día lo voy a atropellar. Un día lo voy a encontrar solo y lo voy a atropellar. No se puede, porque no cumple la definición. ¿Cuál es la definición? Todos los productos posibles. ¿Cuántos son esos productos? Si es de 4 son 24. Y si es de 5, 5 por 24 son 120 sumandos. Imposible que lo pensemos nosotros en una hoja que entren 120 sumandos. De cada sumando, 5 factores que se multiplican. Bueno. Pero no tengan miedo, porque esos los reducimos uno de 4 y el de 4 lo reducimos uno de 3 y a ese de 3 le aplicamos Sarrus. Entonces no es tan grave, pero se puede. El tema es que en esos sumandos, como es una suma algebraica, algunos son positivos y algunos son negativos. Las 3 diagonales eran positivas, las contradiagonales eran negativas. El signo que le corresponde a cada uno de ellos, en la fórmula, cada cofactor tiene un signo, entonces el cofactor es el que le va dando el signo. Pero en esta definición, el signo tiene una forma de encontrarse un poco más rara, más difícil. Que es la siguiente. Yo ordeno cada producto por fila o por columna. Es más fácil ordenar por fila, fíjense. Fila 1, fila 2, fila 3. Fila 1, fila 2, fila 3.
fila 1, fila 2, fila 3, fila 1, fila 2, fila 3. Lo hice a propósito. Entonces, estando ordenados por fila, ahora me fijo si están ordenados por columna. Si no están ordenados, me fijo cuántas permutaciones tengo que hacer para que se ordenen por columna. Acá tengo primera columna, segunda columna, tercera columna. ¿Hay que hacer alguna permutación? No. Está ordenado por fila y por columna. Entonces, permutaciones, 0 permutaciones. 0 es par. Este otro, que tiene 1, 2 y 3, dice columna 1, columna 3 y columna 2. No está ordenado en 1, 2 y 3. ¿Qué tengo que cambiar? Este por este. Quiere decir entonces que si quiero cambiar de esa forma, tengo que hacer una permutación. Pongo el 2 acá y este 3 lo pongo acá. Entonces va a quedar 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Una permutación número impar le corresponde signo menos. Entonces, a este le corresponde el signo menos. A este le correspondría el signo más. El que sigue tiene 1, 2, 3. ¿Está ordenado? No, porque arranca con 2 y después sigue con 1. Y después con 3. Entonces, ¿qué tengo que permutar? Estos dos. Paso el 1 para acá y el 2 para allá y queda 1, 2 y 3. Una permutación le corresponde signo negativo. Este que está acá, el 1 tiene que venir acá, entonces el 2 va a pasar para allá. Y va a quedar 1, 3, 2. Después tengo que cambiar el 3 por ese 2, para que quede 1, 2, 3. ¿Cuántas permutaciones hay ahí? 2 permutaciones. Porque cambio este 2 por el 1, así llevo el 1 adelante, ya me queda la 1, 1, pero me va a quedar el 3, 2 y acá el 2, 3. Entonces el 3 tiene que ir al final y el 2 tiene que venir acá. Hago 2 permutaciones, 2 es par, entonces no cambia de signo, queda positivo. Imagínense en una de 5, de 6, la cantidad de permutaciones que tengo que hacer para ir acomodando que queden ordenados por fila y por columna. Ese trabajito de ordenar, de permutar los subíndices solamente para que quede ordenado y para que si es par me da positivo y si es impar me da negativo, es lo que le confiere el signo a cada sumando. Acá no hace falta pensar en eso, automáticamente va a aparecer el signo en función del menos 1 elevado a la I más J. Profe. Siempre es a la I más J. Profe. Sí. Y en esa regla que estamos haciendo ahora, o sea, ¿siempre vamos a tener la misma cantidad de negativo y de positivo, o no? Sí, siempre. Siempre vas a tener la misma cosa. O sea, en estos 24 vas a tener 12 positivos y 12 negativos. En los 120 vas a tener 60 positivos y 60 negativos. Lo que pasa es que nunca lo vas a llegar a hacer. Esto es la definición. En la práctica ustedes resuelven aplicando sarros. No se preguntan si es positivo o negativo. Ya saben que las contradiagonales son negativas. ¿Por qué? Porque una vez desarrollada esa teoría, vino alguien y dijo, bueno, vamos a hacerlo un poco más fácil esto. Entonces empezamos a aplicar reglas mnemotécnicas, fórmulas, que nos facilitan eso. Esto era un lío cuando nació. Era muy complicado, imagínense que llevaba horas resolver determinantes para definir solamente un signo. Por eso fueron apareciendo muchos matemáticos que fueron ideando estos métodos diferentes. Por ejemplo, con fórmulas. Entonces, hay dos tipos de definiciones. La que da el libro, y después en el libro más al final, el capítulo de determinante dice otra mirada, otra definición de determinante, que es la antigua, que es esta definición. Y yo la repito. Ese número asociado a una matriz cuadrada es el resultado de hacer la sumatoria de todos los productos posibles con tal de tomar en cada producto cada factor de cada fila y columna distinta. No se pueden mezclar. Nunca van a multiplicar el A12 con el A13. Nunca van a multiplicar el A23 con el A33, porque son de la misma columna.
Entonces, dentro de todas las combinaciones posibles aparecen los n factorial sumandos. Y después le agregamos el signo con lo que expliqué recién. Y esa es la definición de determinante. Cuando es de 2 por 2 no pasa nada, porque cuando es de 2 por 2 ustedes saben que hacen diagonal menos contradiagonal. Y eso responde a la definición, porque multiplican este por este. Y después multiplican este por este. ¿Y por qué este cambia el signo? Porque tengo el 1, 2 y después el 2, 1, tengo que cambiar este orden de la columna una sola vez, entonces le corresponde signo menos. O sea que el más sencillo de todo es el de 2 por 2, porque se hace diagonal menos contradiagonal. Pero esa diagonal menos contradiagonal respeta la definición. La regla de Sarrus respeta la definición. Y después cuando hagamos de mayor orden, ya ni siquiera lo hacemos ubicando los subíndices directamente, nosotros lo vamos resolviendo. Si sabemos que el subíndice lo tengo que respetar para ponerle aquí el signo que corresponde si es negativo o si es positivo. Si es par, positivo, si es impar, negativo. Para cada adjunto. Por eso después armamos la matriz adjunta. O sea, la matriz adjunta de esta matriz de 3 por 3 es encontrar cada uno de los adjuntos de cada elemento, cofactor, y reemplazar el cofactor acá. O sea, todo por cofactores. Y después cambiarles el orden, hacer la traspuesta, y eso nos lleva a la fórmula para calcular la matriz inversa. Esta es la definición de determinante. Esto lo quiero remarcar porque en el final yo lo pregunto. ¿De qué forma se puede definir un determinante? De dos formas. Con una fórmula o con esto que les acabo de explicar yo, que es la sumatoria de todos los productos posibles entre los n cuadrados de elementos, dando como resultado n factorial sumando y anteponiéndole signos más o menos, de acuerdo al número de permutaciones que haya que hacer, par o impar, positivo o negativo, si están ordenados por fila y lo tenemos que ordenar por columna, o si están ordenados por columna y lo tenemos que ordenar por fila. Todo ese lío es la definición de determinantes. ¿Puede dar cero? Sí puede dar cero. Un determinante cuando da cero significa que esa matriz cuyo determinante da cero no tiene inversa. Esa matriz no es regular, es singular, decimos, o es irregular. No tiene matriz inversa. ¿Por qué no tiene matriz inversa? Porque seguro que hay una combinación lineal entre alguna de las filas o las columnas. Y se disminuye el rango. En vez de rango 3, igual a rango 2. Las dos cosas están asociadas. Ustedes toman una matriz, supongamos, de orden 4. Calculan el determinante, ¿no les dio 0? Cuando calculen el rango les tiene que dar 4. Si no les dio 4 y se les redujo, hicieron una de las dos cosas mal. O redujeron mal, o calcularon mal el determinante. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden dar. Si el determinante da 0, es nulo, entonces el rango disminuye. En vez de 4 puede ser de 3, de 2, de 1. Pero disminuye. Y eso implica que al no tener rango igual al orden, no tenga inversa por ningún motivo. Porque lo último que vimos, y que yo les di ahí en el video, era calcular la matriz inversa como 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A. Algunos a esta matriz adjunta ya la tienen tomando cada uno de los adjuntos y haciendo la traspuesta, y hay otros que le ponen la traspuesta, depende del autor. Matriz, no me acuerdo en este libro si directamente le ponemos, la llamamos matriz adjunta ya a la traspuesta. O sea, no le ponemos este símbolo de que hay que transponerla. Ya sabemos que esta es la matriz adjunta ya traspuesta. Bueno, pero lo que me importaba era que allí el determinante está en el denominador. Y si hay un denominador que vale 0, no existe la división, por lo tanto no existe la matriz inversa. Estas son las cosas que quiero que se queden ustedes, que les quede bien claro, que no pueden fallar en eso. Se pueden equivocar en los números, en los signos, porque son tantas las operaciones que pasa que se equivoquen. Pero la definición de determinante la tienen que saber.
como las propiedades de los determinantes. ¿Sí? Las propiedades de los determinantes porque las utilizamos en diferentes momentos, aplicamos esas propiedades porque nos ayudan, nos permiten a resolver más fáciles en algunos casos algunos cálculos. Como les dije, esto lo llevan al Excel o lo llevan a un programista o lo llevan a la calculadora que resuelve matrices y les calcula el determinante. El problema con algunas calculadoras que tienen determinantes solamente hasta 3×3, cuando veamos uno de orden 4, de orden 5 ya no le sirve la calculadora. Bien. Las propiedades. Y se termina. Como uso de determinante, el cálculo de la matriz adjunta. Después hay otros temas, pero nosotros... la regla de Cramer, que es el método de los determinantes. Pero para eso volvemos a sistemas de ecuaciones. Cuando empieza la unidad en el libro, trae 2 o 3 ejemplos de dónde aplicar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ¿por qué lo llamamos sistema de ecuaciones lineales? Porque las variables están elevadas al grado 1, pero además utilizamos siempre las mismas variables, ¿no? X y Z, para representar las ecuaciones. Ustedes, hasta el curso de ingreso, en la secundaria, les enseñan a resolver sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Luego nosotros lo ampliamos a sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Yo ya les comenté, los civiles en algún momento haciendo un cálculo, una estructura, usan 10 ecuaciones con 10 incógnitas. En electrónica, en electromecánica, se plantean un sinnúmero de ecuaciones con un montón de incógnitas. Y resolverlos a veces cuesta y cuesta bastante. En el caso del cálculo, si uno se pone a pensar en la cantidad de fórmulas, resolver un transformador, por ejemplo, donde tienen muchas variables, donde tengo que tener en cuenta la corriente eléctrica, el campo magnético, las dimensiones de las plaquetitas, donde va arrollado cada uno de los alambrecitos del hilo de cobre que va envuelto en el transformador. Y bueno, el primario o el secundario tienen 2 diámetros distintos, entonces tengo que elegir el diámetro de ambos, tengo que elegir las dimensiones de ese transformador, la corriente, la tensión, las pérdidas por efecto Joule, por efecto Foucault, la histéresis, el campo magnético, y si entran a buscar van a tener 10, 12, 15 incógnitas. Entonces, a veces no se resuelven con sistemas de ecuaciones, sino que se van fijando algunos parámetros, digo, dejo esto constante,
pongo este cable que es el que tengo, porque el comercial yo compro este hilo de tal diámetro y empiezo a ajustar las otras variables. Bueno, las chapitas son las que hay. Listo, ya estoy reduciendo el número de variables y ya tengo las chapitas, ya tienen una cierta medida, ya tengo el hilo, tiene una cierta medida, entonces veo cómo varían las otras, el número de vueltas que le tengo que dar al hilo, la corriente que va a pasar de acuerdo al diámetro, también tengo un rango de corriente, si no se funde, o sea, hay un aumento de temperatura y se puede cortar el filamento. Entonces, en esos casos, uno va a tomar esas previsiones. Lo mismo les pasa en química, donde le dan una ecuación, le dicen, bueno, a ver, la temperatura es constante. Entonces, veamos cómo varía la presión y el volumen. Entonces, trabajan con isotermas. Pues dicen, no, vamos a dejar el volumen constante y vamos a trabajar con la presión y la temperatura, a ver cómo varía. Y trabajan con isócoras, con isobáricas, o dejan el volumen constante, o dejan la presión constante, o dejan la temperatura constante. Y así en muchos ámbitos de la ingeniería, nosotros nos manejamos de esa forma. Volvamos al tema. Les pongo los ejemplos que plantea el libro. El libro plantea primero una red, donde dice que hay un nudo A, hay un nudo B, hay un nudo C y un nudo D. Y dice que esta red hace que ingresen al nudo A 5 de un lado y 10 del otro. Vienen 5 así, vienen 10 así. En el caso de D, vienen 20 en esta dirección. En el caso de C salen 30. Ingresan 5 de la derecha. Y salen 10 arriba de B. Y nada más. Entonces hay un flujo dentro que lo llama, no veo nada, F1, F2, F3 y F4. F1, F2, F3 y F4. Dicen, ¿qué es esto? Bueno, es una red. Por ejemplo, para los eléctricos dicen, acá viene una corriente de 5 amperes. Y por acá viene de este cable, que está a la izquierda, una corriente de 10 amperes. ¿Cuánto suman? 15 amperes en el nudo A. ¿Qué hacemos con esos 15 amperes? Y los distribuimos, un poco va para allá y otro poco va para acá. ¿Pueden pasar estos 10 derechos y estos 5 derechos? Sí. Pero puede ser que estos 10 bajen para acá y estos 5 vayan para allá. O no. Todas las posibilidades. O sea, puede ser que de estos 5, 3 nomás vayan para allá, entonces me sobran 2, más los 10 de acá, y de acá va a tener que haber 12. Que no hay otra posibilidad. Entonces, si entran 15, tienen que salir 15. Salen 3 para acá y 12 para acá. Pero si acá salieron 10 y vienen 3, ¿y cómo hago para que vengan 3 y salgan 10? Tendrían que venir de acá 7, o sea que acá tendría que invertir y decir, acá vienen 7 de abajo, para que sumado estos 3 me den los 10 que salen acá. Bien, si acá vienen 12 y acá vienen 20, tengo 32. De esos 32, 30 salen para abajo. Me quedan 2. Los 5 más esos 2 suben y esos 7 con estos 3 completan los 10. Uno lo va haciendo por tanteo, decir, bueno, en vez de 3 pongo 4, en vez de 4 pongo 5, pongo 6, pongo 7. Y están todas las posibilidades. No son amperes solamente, pueden ser 5 metros cúbicos de una red de gas. Y vienen 5 metros cúbicos de allá, tienen 10 metros cúbicos de acá, salen 10 metros cúbicos por acá, salen 30 por acá. Vienen 20 de Catamarca, ¿sí? Se van 30 para Chilecito, vienen 5 de Chepes. Y puede ser metros cúbicos. Puede ser una casa, con 4 esquinas y entran 5 ratas de allá, 10 ratas de allá, salen 10 ratas para acá, 30 ratas para acá. Entran 5 acá y entran las ratas y salen cucarachas, ratas, metros cúbicos, aire, gas, corriente, lo que quiera. 4 nudos y son autos, vienen 5 autos, 10 autos. Por acá salen 10, por acá salen 30. Pónganle lo que ustedes quieran, pero es una red. Y esto se puede plantear
como un sistema de ecuaciones. Podemos cambiarle la flechita esa que cuando llegan y cuando salen son dos cosas distintas. Si llegan, traccionan, comprimen, y si salen, traccionan. Y podemos pensar en datos, en bytes, en bits, lo que se les antoje: barcos, aviones, autos, cucarachas, mosquitos. Y se puede plantear un sistema de ecuaciones viendo qué ocurre en cada nudo. Entran 15, sale F1 y F2, salen 10, sale F1, sale 10, entre F1, perdón, sale F2 y salen 10. Y después vamos a ver cómo plantearlo con un sistema de ecuaciones. Pero eso es lo que podemos hacer: transformar esto en un sistema de ecuaciones. Nos vamos a algo mucho más específico. Esto podría ser para cualquiera, podría ser para una corriente eléctrica, pero también podría ser para un civil, en función de la cantidad de metros cúbicos de agua que están llegando a ese circuito. Y es como si fuera un circuito de cañerías, donde van ingresando agua, por ejemplo. Pero también podría ser para un electrón. Y del otro lado hay un circuito eléctrico que es por las leyes de Kirchhoff. Esto no lo saben, no lo manejan todos, pero tengo una fuentecita de 2 volts. Acá tengo una resistencia. Acá tengo otra fuentecita, que es como si fuera una pila de 1 volt. Y se unen acá abajo, pero sigue para acá. Hay una resistencia baja, hay otra fuente, y cerramos ahí. Esta fuente es de 3 volts. Hay 2 ohms, hay 4 ohms, y no hay más. ¿Sí? Hay otra más acá de 2 ohms. Esa resistencia, si todavía no vieron la parte eléctrica, no importa, el mismo nombre lo dice, se resiste a que pase la corriente. Hay una ley de Ohm que dice que la tensión es igual al paso de la corriente por una resistencia. Entonces, la tensión que se mide en volts es igual a los amperes que se mide la corriente por la resistencia que se mide en ohm. Entonces, esta tensión es la que ustedes conocen o escuchan hablar. Nosotros tenemos o recibimos de la domiciliaria 220 volts. Entonces, la corriente que hace circular depende de la resistencia que tenga. A mayor resistencia, menos corriente va a circular. A menor resistencia, mayor corriente va a circular si la tensión es constante. A partir de la ley de Ohm, se plantea ahí, como tengo tensión en volt, tensión en volt, tensión en volt, tengo que ver cuánto valen las corrientes que pasan por cada uno de estas resistencias. ¿Escucharon hablar de corriente ustedes? Sí. Supongo que han escuchado hablar de corriente. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha escuchado hablar de una térmica. Che, la térmica hay que cambiarla. ¿De cuánto es la térmica? De 25 amperes, de 15 amperes, de 20 amperes. No recuerdo ahora comercialmente cuáles son los números, pero es muy común que le vengan a instalar un aire y le digan, tenés que poner una térmica para el aire solamente, para proteger. ¿De cuánto la térmica? De 15 amperes. Bueno, depende del equipo, ¿no? Si es un equipo muy grande, por ahí tiene una térmica de 25, de 30, de 40, de 50 amperes. ¿Qué es eso? La cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo. Esa carga es la corriente eléctrica medida en amperes. Pasa mucha corriente, recalienta, entonces esa térmica lo que hace es saltar. No deja que circule la corriente porque está protegiendo. Es como si fuera un fusible. Bien. Las lamparitas, que ya no vienen más, ahora son LED, pero antes conocen las lámparas viejas, la vieja lámpara clásica, ¿sí? Que tiene los dos terminales y tienen acá un alambrecito que es el que se pone al rojo, incandescente. Se le llama resistencia. Y ese filamento es una resistencia, es equivalente a esta resistencia, la resistencia de la plancha, la resistencia del calefón eléctrico.
y ese filamento se pone al rojo vivo, y cuando circula mucha corriente, porque ha habido un golpe, ¿vieron cuando vuelve la luz y vuelve de golpe? Y parece que se ilumina, y bueno, por ahí es mucha la corriente y hace que ese filamento se corte, se funda en realidad por aumento de la temperatura. Bueno, eso responde a este tipo de situación. Y otra, que siempre peleamos con el doctor, con el gordito ese que tienen ustedes en química, que dice NH cubo, NH3, no cubo, más O2 para dar N2 más H2O. N2 más H2O. Esa la conocen. ¿Qué es esto? ¿Qué es NH3? Amoníaco. Amoníaco. Entonces, si ustedes combinan el amoníaco con el oxígeno, obtienen nitrógeno puro más agua. Esto es como si fuera una ecuación, es como si acá hubiera un igual. Entonces la cantidad de partes de cada uno de ellos tienen que hacer que esto esté equilibrado, y eso se llama ecuaciones químicas, ¿sí? En ese balanceo de la ecuación, ¿cómo calculan ustedes para balancear? ¿Qué fórmula aplican? ¿Saben algo de química? Sí, no. Estequiometría. Estequiometría. Bueno, estequiometría se llama la ciencia o el procedimiento. ¿Lo hacen matemáticamente? Sí, profe. ¿Cómo? Como una ecuación, tiene que haber una igualdad entre los reactivos y la reacción. Bueno, ¿y cómo es el método en esa ecuación? ¿Cómo despejan la variable, la incógnita? Yo les digo, Regla de 3 simple. ¿cómo? Con regla de 3 simple. No. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo igualan ustedes la ecuación esa? ¿Cómo la balancean? ¿Cómo la igualan? ¿Puede Sumamos bajar un poquito más cada la uno cámara, profe? oxígeno. Vemos cuántos oxígenos tenemos en la izquierda, en la derecha, cuántos nos faltan y vamos Acá igualando. hay 2 y acá hay 1. Por lo tanto, tenemos que al agua multiplicarlo por Acá tengo que dos. poner 2. Para que Claro. tenga 2 oxígenos y tenga 2 acá. Pero si le Sí. pongo un 2 acá, 2 por 2, 4 hidrógenos, y acá tengo 3. ¿Cómo hago para igualar con números enteros? Y Yo les voy bueno, a contar. y seguimos Así, probando con 6. así hace el profesor. Por Mire, tres, se moja el dedo y empieza a ver de qué lado viene el viento y va probando. Eso es poco serio, díganle al profesor, es poco serio. ¿Cómo se llama eso? Por tanteo o licitación, o por sorteo y licitación, ¿cómo le quieren llamar? Y dice, bueno, vamos a probar con un 4 acá. Y si pongo un 4 acá, entonces pongo un 2 acá. Y como tengo 4 por 3, 12, entonces acá tengo que poner un 6. Y si tengo 6 acá, entonces tengo que poner un 3 acá, si 3 por 2, 6. Como les digo yo, como hace el profesor de ustedes, ella sabía de antemano, pero le dice a ustedes, vayan probando, con 1, con 2, con 3, con 4. Otro inclusive puede decir, che, fíjense en todos los números y busquen el mínimo común múltiplo de esos números y vayan probando con esos números. Pues si tengo un 3 y un 5, no es muy fácil igualar si no arranco con 15 o una cosa así. Ese método es arcaico, pero lo siguen usando. ¿Qué es lo que le digo yo? Le pongamos nombre a la variable. Yo siempre le pongo que K, ¿qué son? ¿Moles? ¿O cómo les llaman ustedes? Moles. ¿Moles? Bueno, Casi, a un constante, sí.
K moles más T moles de oxígeno me tienen que dar P moles de nitrógeno más Q moles de oxígeno, de agua. Entonces yo me acuerdo que le pongo K2PQ. ¿Conocen K2PQ? Es como si pusiera X, Y, Z y U, o V, W, X, Y. El nombre de la variable no importa. Pero yo sé que puedo armar una ecuación para cada uno de ellos. Puedo decir que para el nitrógeno necesito ¿cuántos? K de este lado. Y del otro lado el nitrógeno, ¿cuánto hay? 2P. O sea que este está relacionado en el nitrógeno, K moles de nitrógeno con P moles de nitrógeno. Como este 2, tengo que tener 2P. Para el hidrógeno, ¿cuántos tengo? Tengo 3K. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto acá? A 2Q. Para el oxígeno, tengo 2T. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A Q. Y esto es un sistema que tiene 3 ecuaciones con 4 incógnitas. K, T, P, Q. K, T, P y Q. Y estoy planteando ecuaciones. Sí, que en realidad nosotros lo resolvemos cambiando los valores, ¿no? O sea, si tengo 2 hidrógenos y del otro lado tengo 3, pongo 2 de coeficiente y pongo 3. O sea, ¿Sí? Acá están cambiando. De este 2 ponen 2 acá. Dije yo 2. Y sacarían 4 hidrógenos, pero de este lado no tienen 4. Entonces duplican. En vez de 2 ponen Claro. 4. En vez de 4 ponen 6, 8. Y en algún momento la van a pegar. Pero como dije al principio, es por sorteo de licitación. No es matemática. Por supuesto que esto matemáticamente tampoco es fácil, porque tengo 3 ecuaciones, pero tengo 4 incógnitas. Resolver sistemas de ecuaciones ha sido una de las piedras en el camino, digamos, que han tenido los científicos. Los científicos, cuando empezaron a investigar la naturaleza, todos los fenómenos, empezaron a ponerle nombre y darle nombre a las cosas y ponerles variables, incógnitas, y empezaron a plantear ecuaciones. Y después, sistemas de ecuaciones. Y para eso tuvieron que inventar toda la matemática que se inventó y que usamos hasta ahora, que permite resolver todas esas situaciones. La situación en física, ustedes ya lo saben, porque vemos, por ejemplo, caída libre, tiro vertical, movimiento parabólico, han ido diseñando fórmulas, pero que son ecuaciones, porque son igualdades. Y cuando se le juntaban varias cosas, bueno, ya planteaban un sistema de ecuaciones. Y esos sistemas de ecuaciones son los que tenemos que resolver nosotros. Por ahora, gracias a Dios, solamente los lineales, o sea, donde la variable está elevada a 1. Imagínense que si me aparece la variable al cuadrado, al cubo, a la cuarta, ya estos métodos no sirven. Tengo que aplicar otra. ¿Qué resolvieron ustedes? Si ustedes resolvieron en la secundaria, en el curso de ingreso, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces le dijeron tal método de igualación, tal método de suma y resta, tal método de los determinantes, tal método de sustitución, tal método gráfico. ¿Y qué es lo que resolvían? Y bueno, a través del método gráfico lo que resolvían ustedes era que cada ecuación representaba una recta R1, una recta R2. Entonces, donde se cortaban las 2 rectas era la solución del sistema. ¿Qué valor de X y de Y que satisface la ecuación? también podían ser coincidentes o ser paralelas y no había solución. Perfecto. Entonces los sistemas ya lo vamos definiendo. Ustedes ya lo saben. Los sistemas de ecuaciones pueden ser compatibles o incompatibles. ¿Tienen o no tienen solución? Y cuando la tienen, 2 posibilidades. Se cortan en un punto o se cortan en infinitos puntos. Cosa que ya venimos transitando, porque cuando hicieron dependencia e independencia lineal de vectores, planteamos un sistema de ecuaciones. Todavía no habíamos enseñado la teoría del sistema de ecuaciones, pero ya la traemos del secundario, la traemos del curso de ingreso. Entonces aplicamos un método de sustitución, de igualación, determinante, lo que a ustedes les guste. Ahora tenemos más métodos todavía para resolver sistemas de ecuaciones. O sea, ya no usamos esos métodos, sino que podemos utilizar método matricial,
como les comenté yo, cómo generamos con una matriz inversa en un sistema cuadrado, cómo resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si era cuadrado, podemos utilizar el método matricial de usar la matriz inversa. Y si no, vamos a utilizar otros 2 métodos, que se llaman método de Gauss y método de Gauss-Jordan, que es uno consecuencia del otro, ¿no? Gauss planteó un método, Jordan vino y lo mejoró, lo terminó, o se aprovechó del primero y hizo 2 o 3 cositas más y le puso su nombre. Y después la regla de Kramer, que es lo que ustedes conocen como un método de los determinantes. Pero ahí estamos, tratando de resolver sistemas de ecuaciones que después lo van a hacer automáticamente porque en la carrera lo necesitan. Ya usamos el método de sustitución en todos lados. ¿Dónde? En física. Despejamos el tiempo que tardó en caer y con ese tiempo lo reemplazo después en la otra ecuación y con eso saco Profe, la aceleración, o sea. ahí en el Colegio Huergo, cuando estábamos en Olimpiadas, tratamos de empezar a hacer matrices con, o sea, ¿cómo se llama? Sistema de ecuaciones, resolverlos con matrices. Sí, Nos dimos cuenta de que era bastante más sencillo que con las otras reglas, pero para el sistema de ecuaciones que sean muy amplios, o sea, de 10 ecuaciones. pero cuadrados. Claro, cuadrados. Si no son cuadrados, no te sirve. Ese es el tema. Que en la vida no siempre vas a tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. No siempre van a ser lineales tampoco. Porque en física, en química, en las otras materias, utilizamos fórmulas que no tienen. Tienen el radio al cuadrado, la velocidad al cuadrado, tienen variable el tiempo al cuadrado y el otro lado el tiempo lineal. Tan es así que después no nos sirven y lo utilizamos con derivadas en ingeniería. Ustedes ya vieron derivadas. Entonces, cuando ustedes plantean que x es igual a x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, recontra conocida esta ecuación. Pero resulta que esto es x sub 0 más b sub 0, pero b sub 0 es la derivada de x respecto del tiempo. Más un medio de la aceleración, pero la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la derivada del espacio 2 veces por el tiempo al cuadrado. Estamos utilizando la aceleración, la velocidad. Entonces, en una ecuación tenemos una función que es la posición, su derivada y su derivada segunda. O sea, es una ecuación que tiene la función con la derivada y la derivada segunda incluidas. Y eso nos va a llevar a otra cosa el año que viene, a ustedes a estudiar ecuaciones diferenciales. Porque está el diferencial de x respecto a t y la derivada segunda de x respecto a t. O sea, el diferencial de segundo orden. Son mucho más complejos. Pero también siguen respondiendo a esto de resolver sistemas de ecuaciones, pero no con x, y, z, sino con una función, su derivada, su recontraderivada, etc. Eso para que se vayan haciendo la idea y vayan pensando cómo tienen que aplicar todas esas cuestiones. No me acuerdo si me tomo un minutito. De todo esto la teoría no es tan, por ahora, lo que es más importante es que sepan resolver, que la práctica realmente les vaya bien. La teoría, bueno, es memorizar, es justificar o fundamentar por qué lo utilizo. Una vez que ya sé que el profe Páez me explicó y yo le entendí, tenía razón, bueno, listo, ya hasta ahora resuelvo. Quería ver porque dentro de las aulas virtuales, a ver, videos. Bueno, un segundito, que yo los voy a... debe haber un listado. 15 de septiembre, 13 de septiembre, 17 de agosto, 9 de septiembre.
Puede ser que sea este. Habíamos visto las incompletas, sí. Sí, bueno. No me contestan nada, yo estimo que sí. El silencio, como el Sí, silencio profe, signo, incompleto, vimos lo. el solución, silencio es signo de aprobación para mí. Bueno, perfecto. Nosotros habíamos hablado el otro día de dos soluciones, ¿se acuerdan? Cuando teníamos vamos a suponer una ecuación de este tipo, y segunda más P y prima más Q y igual. Bueno, vimos las incompletas, vimos igual a 0. Y habíamos visto que teníamos dos soluciones, I sub 1 e I sub 2. Estas dos soluciones son soluciones de esta ecuación diferencial de segundo orden. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que saber ahora, que esas dos ecuaciones, las habíamos dicho inclusive, tienen que ser linealmente independientes. Tienen que ser linealmente independientes. ¿Sí? Y bueno, entonces nosotros, ¿se acuerdan de álgebra cuando hablábamos de funciones linealmente independientes? Por ejemplo, si tenemos una función I sub 1 de x y tenemos una función I sub 2 de x, en un intervalo son independientes para todo el intervalo. Digamos, estas dos funciones son independientes para todo un intervalo si cumplíamos esto. Alfa 1 por I1 más alfa sub 2 por I2, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Con la condición de que alfa 1 igual a alfa sub 2 y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Son dependientes, caso contrario. Y bueno, y esto también lo podemos plantear para varias funciones. ¿Está bien? Bueno, esto realmente no vamos a entrar en hacer un repaso de funciones linealmente independientes. Lo que sí nosotros vamos a hacer en esta instancia es definir una función W. ¿Y por qué W? Porque W para nosotros, lo pongo ahora, es Bronsky. Bronsky es un matemático polaco. Bronsky. Yo puse A. Bronsky es un matemático. ¿Se salió, profe? Sí, señor, yo lo saqué. Ese era Julio Lafitte, ¿no? Ese es Julio Lafitte, tercer año, está dando ecuaciones diferenciales. Ustedes vieron ahí I segunda, I prima, y lo que les comenté recién. Pero ¿saben por qué se los pasaba? Porque ahí estuvieron viendo un concepto que lo usamos en álgebra, en vectores, y él lo plantea como si fueran funciones. Y habla de linealmente independientes. O sea que ustedes van a terminar de rendir álgebra, van a pasar 2 años, van a entrar en tercer año, van a estar con algunos, ¿no? Los electromecánicos van a estar con el ingeniero Lafitte. ¿Y qué es lo que van a ver? Y van a ver cosas relacionadas con las que vemos nosotros en álgebra. Y después van a ver en electrotecnia con Carán y con Caballero, y le van a plantear matriz y le van a poner números complejos, y se van a acordar de álgebra. O sea, era solamente para mostrarle un video de estos que grabó el profe en una clase que fue el 6 de septiembre, hace poquito, donde utiliza el concepto de lo que es dependencia e independencia lineal. Nosotros lo hacemos con dependencia e independencia lineal de vectores, él lo plantea con dependencia e independencia lineal de funciones. Y es casi lo mismo, el concepto es el mismo. Esto para que vean que tiene aplicación. Lo que yo les cuento no es porque me lo contaron. A ver, nosotros que somos ingenieros,
el ingeniero Nieto, el ingeniero Mercado, Aria, lo vimos en carne propia, o sea, lo estudiamos, lo sufrimos, lo rendimos, hasta que nos recibimos. Entonces les podemos contar y decir, esto sí tiene aplicación, esto sí lo tienen que entender. Entonces acá es más importante, más que aprobar, es aprender, razonar. Una vez que lo tengo el concepto, me puedo olvidar. Pero cuando lo tenga que refrescar a eso, cuando lo tenga que rever, cuando tenga que aplicarlo de nuevo, Sale solo. sale solo, o se van a acordar, o van a ir al libro a ver cómo era, che, ah, sí, ahora me acuerdo. Si lo entendí, si no lo entendí, por más que vuelvan al libro, no va a pasar nada. Por eso trato yo de incentivarlos a que esto lo aprendan entendiéndolo, comprendiéndolo. Si no, no sirve. Bueno, ecuaciones lineales. Nosotros ya sabemos y ahora la vamos a expresar las ecuaciones para que podamos transformarlas en matrices. ¿Cómo vamos a expresar los sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, vamos a llamarlos CEL, sistemas de ecuaciones lineales, y en un sistema de ecuaciones lineales vamos a poner A sub 1, 1 por X1 más A sub 1, 2 por X2 más puntos suspensivos más A sub 1n por X sub n igual a un B1. Así nomás, directamente con B1. Lo que no me acuerdo es si es N, M, igual no importa. Después va a tener A sub 2, 1 por X1 más A sub 2, 2 por X sub 2. Puntos suspensivos, A sub 2n por X sub n igual a B sub 2. Y así hasta que lleguemos a la fila M y la columna 1 con la variable X1 más A sub M2 a la segunda columna en la fila M por X sub 2 más A sub Mn por Xn igual a B sub M, porque fila 1, fila 2, acá llevo un solo subíndice. La incógnita X1, X2, Xn. ¿Cómo la llamamos? X, Y, Z, V, W. No importa el nombre, pero está representando eso. Es un sistema de ecuaciones que tiene M ecuaciones, fila 1, fila 2, hasta que llego a la fila M, tengo M ecuaciones con N incógnitas. Y de eso se trata un sistema de ecuaciones lineales, tener M ecuaciones con N incógnitas. Cuando la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de incógnitas, es cuadrado. M igual a N. Entonces tenemos un sistema cuadrado y con el sistema cuadrado nosotros podemos aplicar ese método matricial usando la matriz inversa o la regla de Klamer, el método de los determinantes. Si no, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el sistema de ecuaciones? Buscar sistemas de ecuaciones lineales equivalentes. Ahora, no hace falta, porque recién se los traduje yo allí, cuando ustedes dijeron que en un sistema de 2×2 teníamos, ya está fuera del foco, dos rectas que se cortaban o eran paralelas. Si yo tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, una ecuación lineal que tiene tres ecuaciones tiene X, Y, Z. ¿Qué representaba para nosotros? 2X más 3Y menos Z igual a 4. El plano. Un plano. Entonces, si tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, tengo tres planos. ¿Qué puede pasar con los tres planos? Se pueden cortar en un solo punto. El techo, una pared y la otra pared se cortan en un único punto que es tripartito y ese sería el compatible determinante. Pero puede ser que se corten en una recta. Los tres planos se cortan en una recta. Tengo un plano así, otro así y otro así. Y los tres coinciden en la misma recta. ¿Cuántas soluciones tengo? Infinitas soluciones. Pero también puedo tener el techo y el piso que son paralelos. No se van a cortar nunca. Puedo tener otro atravesándolo a los dos.
pero los tres en común no tienen nada. Entonces es incompatible. Pero cuando llevamos uno de 4, ya no tiene una representación gráfica en el espacio. La cuarta variable puede ser el tiempo, puede ser la presión, el volumen, puede ser otra variable, eléctrica, ecológica, química, no importa. Pero ya no tiene una representación gráfica. Entonces nosotros lo aprendemos, lo entendemos en el plano y en el espacio porque nos permite entenderlo al poder visualizar, y después hacemos extensivo en forma abstracta de que si tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas voy a encontrar como si estuviera encontrando el punto ese de intersección entre las rectas. Entonces tengo que llamarle a eso solución determinada en un sistema compatible, y voy a aplicar los métodos de la misma forma sin llegar a poder visualizarlo gráficamente. ¿Estamos de acuerdo? Esos sistemas de ecuaciones los vamos a representar mediante matrices, cosa que ya hice yo. Yo le dije, vamos a representar en forma matricial un sistema de ecuaciones, porque yo les resolví con un ejemplo, una de las primeras clases donde empezamos a ver matrices, cómo funcionaba esto. Entonces, acá definimos la matriz A, que es la matriz de los coeficientes, ¿con el quién? Con el A11, con el A12, con el A1n. Y así hasta llegar al A sub M1, A sub M2 y el A sub Mn. Este último es el que le da el orden a la matriz de M filas por N columnas. Esa es la matriz B. La matriz A, perdón. La matriz X, que yo la diferencio con una X mayúscula y le hago las patitas para que se diferencie de la X común y corriente, que es la matriz de las incógnitas, de las indeterminadas, de las variables, el nombre que ustedes le quieran poner, que son X sub 1, X sub 2, X sub n. Ahí coincide que esto es orden m por n y esto es orden n por 1, porque tengo una sola columna. En cambio acá tengo n columnas y tengo m filas. Y por último, la matriz B, que es la matriz de los términos independientes. B1, B2, hasta llegar a Bm. O sea que tiene m filas por una sola columna. Eso es nuestro sistema. De nuestro sistema de ecuaciones nosotros podemos extraer estas matrices. Matriz de los coeficientes, matriz de las incógnitas y matriz de los términos independientes. Por supuesto, el sistema tiene que estar igualado a los términos independientes. Si le damos un sistema que los términos independientes están del otro lado, están igualados a 0, lo pasan para el otro lado y lo plantean. Si están mezcladas las variables, las ponen todas en columna de la misma forma. Lo ordenan al sistema para que quede una variable, otra variable, y los términos independientes del otro lado, los que no acompañan a ninguna variable. Entonces, es posible que nosotros digamos que ese sistema de ecuaciones lineales, que llamamos CEL, se transforme y se exprese como el producto de A por X, y eso es igual a B. Cosa que es cierto, porque es conformable, porque es M por N, y la matriz X es N por 1, y como N es igual a N, el resultado es M por 1, y EB tiene M por 1. Por lo tanto, coincide que si yo multiplico la matriz de los coeficientes por la matriz de las incógnitas, que está como columna, me va a dar el de la matriz independiente. ¿Y por qué? Porque yo voy a multiplicar la fila por la columna. Entonces, es decir, A11 por X1, más 1,2 por X2, más 1n por Xn. Estoy leyendo todo esto. Entonces, el producto de la primera fila por la primera columna, por la única columna, me va a dar igual al primer elemento, que es B1. La última fila por esta columna, AM1 por X1 más AM2 por X2, y así sucesivamente, va a ser igual al último elemento, que es el B sub M.
O sea que coincide perfectamente en forma matricial. Cuando es cuadrado, puedo despejar X. Paso nada. Premultiplico por la matriz inversa y se transforma en la matriz de identidad. Pero cuando no es cuadrado, no tiene inversa, entonces no puedo aplicar el método matricial. Y ahí aparece este señor Don Gauss, diciendo, armemos otra matriz que llamamos matriz ampliada. La misma matriz A con los términos independientes. O sea, vamos a tener A' como la matriz que tiene el A11, el A12, hasta el A1n, y le agregamos B1. A21. Profe, B1. este método matricial, o sea, es solamente para matrices cuadradas. Y en el caso de que la matriz cuadrada no tenga inversa, o puede pasar, no tiene solución directamente. Sería incompatible. No. No podemos ir directamente al choque y decir que no. Porque va a depender que tengas más ecuaciones que incógnitas o más incógnitas que ecuaciones. Cuando tienes más incógnitas que ecuaciones, entonces ya no va a ser compatible. Pero por allí vos tenés 4 ecuaciones de 2 incógnitas. Y por ahí tiene solución. Capaz que son 4 rectas, que las 4 rectas se cortan en un solo punto. Entonces, va a haber que determinar qué relación hay entre uno y otro, porque no es tajante decir que si no es cuadrado no da compatible determinado. Porque Convengamos Yo que digo, si habiendo es cuadrado, cuatro pero no tiene inversa. Eso digo yo. ¿Cómo? Y es cuadrado, pero no tiene inversa. Si es cuadrado y no tiene inversa, no es compatible exactamente. Pero si no es cuadrado, no significa que no tenga una única solución. A eso me convengamos que refiero. si tenemos más ecuaciones que incógnitas, me parece que sería más fácil hacerlo normal que renegar con una matricial. ¿O no? No, pero vos porque estás pensando en una de 2 por 2, pero te dan una de Claro, sí, sí. 5 En el caso ecuaciones. que dijo usted recién, sí. Por eso. A ver, si yo tengo 5 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Y cuál es el método tradicional? No es tan fácil. Pero después en la práctica vamos a ver que lo podemos reducir a eso en filas o en columnas y trabajar de otra forma. Pero esperen que lleguemos ya que lleguen a la práctica y lo puedan resolver. Pero acá no hay que ser tan tajante, es decir, no es cuadrado, entonces no tiene solución única. No. Si no es cuadrado, no puedo aplicar inversa, pero no significa que no pueda tener una única solución. Puede ser que haya una única solución. Lo que sí podemos decir es que si hay más incógnitas que ecuaciones, no hay una única solución. Pues yo le doy 2 planos, entonces tengo 2 ecuaciones, pero tengo 3 incógnitas. Tengo más incógnitas que ecuaciones. Y 2 planos no se van a cortar en un punto, jamás. Si se cortan, se van a cortar en una recta. Y si son paralelos, no se van a cortar. Pero no se van a cortar en un punto. Entonces, ojo. Solamente puedo decir que cuando tenga más incógnitas que ecuaciones, no hay solución única. Pero cuando tenga más ecuaciones que incógnitas, puede haber solución única. Como puede no haber, como puede haber infinitas. Pero ya vamos a ver el por qué. Pasemos ahora a volver a esto que les quería contar, de que esta otra matriz se llama matriz ampliada. ¿Por qué? Porque se le agrega a la matriz de los coeficientes, ¿qué cosa? Los términos independientes. Y para no mezclar, se le pone una línea punteadita para saber que esos son los términos independientes y no hay que mezclarlo con estos términos. Porque acá se puede cambiar el orden. Si yo cambio la variable x y la pongo en segundo lugar y en primer lugar pongo la variable y, es lo mismo. La ecuación es la misma.
No cambia nada el orden que le dé a las incógnitas. Pero los términos independientes acá sí. Entonces, esto se llama matriz ampliada. Se pone el sistema de ecuaciones completo. ¿Qué le falta? El X1, el X2, el XN. Yo ya sé que van aquí intercalado eso cuando escribo el sistema tradicionalmente. Cuando lo llevo a la matriz desaparecen las variables. Y sobre esa matriz ampliada viene de Gauss y dice, haciendo operaciones elementales, que son las que ustedes ya conocen, permutar las filas, las líneas, multiplicar por un escalar, sumar dos líneas paralelas o hacer una combinación. Multiplico por 2 y le sumo la segunda, a este le sumo la última multiplicada por -2. Todas esas combinaciones que ya vieron en la práctica se vuelven a utilizar acá. Entonces, Don Gauss propone escalonar, como si estuvieran calculando el rango de la matriz. ¿Qué es escalonar? Transformar esto en igual a 1 y escalonando. Entonces, en el elemento A1, 1 transformamos en 1, después vamos a la 2, 2, lo transformamos en 1, a la 3, 3 lo transformamos en 1. Vamos escalonando, pero como no es cuadrado, no es la diagonal principal. Porque por ahí tenemos más filas que columnas, más columnas que filas. Nosotros vamos corriendo, ¿no? 1 y 1. De la primera fila paso a la segunda fila, pero a la segunda columna. Después paso a la tercera fila, pero a la tercera columna. Voy con el 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta donde llegue. Porque por allí llego hasta acá y sigue habiendo elementos a la derecha. El tema es escalonar. ¿Cómo escalonamos? Haciendo operaciones elementales. Con operaciones elementales. ¿Qué obtenemos? Obtenemos sistema de ecuaciones lineales, equivalentes. Es lo mismo que hacen en el método de sumas y restas. ¿Qué hacían ustedes? Buscaban que la X coincida en los dos numeritos, para que si eran del mismo signo, lo restaba y se cancelaban. Si no tenían el mismo factor, a uno lo multiplicaba por un número, al otro por otro número, hasta que consigue que tengan el mismo número. Profe, Bueno, multiplicar toda una ecuación por un número significa que estoy haciendo una operación equivalente. Que antes lo hacía con el igual, y ahora lo voy a hacer sin el igual, en una matriz, pero es lo mismo. Ahora sí, ¿qué dice? ¿cuál era el método ese que le llamaban, creo que, eliminación gaussiana? ¿Era Y eso ese? es. ¿Suma y Eso resta? es eso. Es el escalonamiento de Gauss o eliminación gaussiana, o vaya a saber qué otro nombre le han puesto por allí. Ese es el primer método, ese es el mejor de todos los métodos. Aunque sea cuadrado, pueden aplicar Gauss. ¿Pueden aplicar matriz inversa y hacerlo en forma matricial? Sí, lo pueden hacer. Pero yo me aprendo uno, que es el general, y ese le gana a todo porque digamos que aplica a cualquiera. ¿Estamos? En cambio este otro, si no era cuadrado, no podía. Este cuadrado rectangular, de la forma que sea, es más no digo que es más fácil, resuelve todos los sistemas de ecuaciones. Bueno, de las operaciones elementales ya lo vimos nosotros porque calculamos rango, calculamos matriz inversa utilizando el escalonamiento de Gauss, o como dice usted, vamos a borrar para arriba y vamos a poner una ecuación, un sistema para que veamos cómo se utiliza.
Bien, inventamos una ecuación, un sistema cualquiera, como x más 2y menos z igual a 2, x menos y más z igual a 2, puede ser lo mismo. Y 2x más y menos 2z. Y ahí tenemos un sistema de tres ecuaciones contradictorias, lo podemos representar y ver en un graficador y ver que son tres planos y de alguna forma se van a sumar. Entonces, y esto igual a menos 2. Acá tengo un sistema de tres ecuaciones contradictorias. ¿Qué es lo que me propone Gauss? Que nosotros armemos la matriz 1x, 2y, menos 1z y 2 el término independiente. 1x menos 1y, 1 de z, 2 del término independiente, 2 de x, 1 de y, menos 2 de z, menos 2 del término independiente. Entonces esta matriz queda allí separado el término independiente. Y vamos a hacer las operaciones elementales con esta matriz, no hace falta que le pongamos paréntesis, nada por el estilo. Vamos a hacer operaciones elementales con tal de que de escalonar. Entonces dice, busco un pivote igual a 1, listo, ya lo tengo. Copio la fila del pivote se copia. Y se anulan los elementos restantes haciendo las operaciones que ustedes conocen. Multiplico por menos 1, entonces digo menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Entonces yo lo voy haciendo con otro color, porque es lo que voy completando. Menos 1 por menos 1 es más 1, y 1 más 1, 2. Menos 1 por 2 es menos 2. Menos 2 más 2, 0. Después tengo que eliminar este. Entonces este lo tengo que multiplicar por menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4. Más 1, menos 3. Menos 2 por menos 1 es más 2. 2 más 1, 3. Menos 2 por 2, 4. Perdón. Acá dije menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4 más 1, menos 3. Menos 2 por menos 1 es más 2. Menos 2, 0. Y acá es menos 4. 2 por menos 2, menos 4, menos 2, menos 6. Entonces, en este caso, hemos conseguido el pivot y anular. Ahora tenemos que transformar esto en 1. Entonces, para transformarlo en 1, multiplicamos por menos 1/3. Entonces, 0, la primera fila queda 1, 2, menos 1, 2. Y acá hacemos 0 por menos 1/3 es 0. Menos 3 por menos 1/3 es más 1. Y esto me queda en menos 2/3. 0 por menos 1/3 es 0. Abajo tengo 0, menos 3, 0, menos 6. Ya tengo el pivot. ¿Qué hago? De nuevo, copio la primera fila, porque ya trabajé con este primer escalón. Copio la fila del pivot. Y ahora tengo que anular ¿qué cosa? El elemento que está por debajo. ¿Cómo lo anulo? Y multiplico este por 3. 3 menos 3, 0. Multiplico este por 3. Se simplifica el 3 y me queda menos 2. Más 0, menos 2. Multiplico este por 3. Por 0, 0. 0 menos 6, menos 6. Entonces, he logrado ¿qué cosa? Escalonar. Estos son equivalentes. ¿Qué significan ese símbolo de equivalencia? Que si yo le vuelvo a poner letras y el igual, tengo un sistema que tiene la misma solución que esto. ¿Qué significa? Que yo voy a escribir
una ecuación que dice x más 2y menos z igual a 2, la primera no cambió. La segunda dice 0x más y menos 2 tercios de z igual a 0. Y la tercera ecuación dice 0x más 0y menos 2z igual a menos 6. Ese escalonamiento, pero 0 por x, 0, 0 por x, 0, 0 por x, 0. Le permitió a Gauss trabajar esto con estas operaciones, que es lo mismo que hacíamos con sumas y restas. Ir eliminando. Yo no celular, no sé dónde está. Para llegar a la última ecuación, yo tengo una sola incógnita. Bien. ¿Cuál es la incógnita? Z. Entonces, de la última ecuación, en este caso de la ecuación 3, Gauss dice menos 2z igual a menos 6, despejo z, menos 6 dividido en menos 2, igual a 3. Listo, z vale 3. Como ya encontró el valor de z, lo puedo reemplazar acá. Entonces, si viene la ecuación 2 y dice tengo que y es igual a 0 más 2 tercios de z, pero z vale 3. Se simplifica y me queda 0 más 2, 2. Ya encontré el valor de y. Y como ya tengo el valor de y, tengo el valor de z, con y con z puedo despejar x. Entonces la ecuación 1, ¿qué dice? Que x es igual a 2 menos 2y más z. O sea, paso este 2y como menos 2y, este menos z como más z. Reemplazo los valores que tengo. 2 menos 2 por y, pero y vale 2. 2 por 2, 4. Más z, pero z vale 3. Entonces 2 más 3, 5, menos 4, 1. Entonces, x vale 1, y vale 2, z vale 3. Eso es el método de Gauss. ¿Está bien? Y debería estar bien. Si x vale 1, e y vale 2, 2 por 2, 4, entonces 1 más 4 y z vale 3, 1 más 4, 5, menos 3, 2, está bien. Si x vale 1, tengo 1 menos y, pero y vale 2, y z vale 3. 3 más 1, 4, 4 menos 2, 2, está bien. Como x vale 1, 2 por 1, 2, y vale 2, más 2, z vale 3, menos 2 por 3, menos 6, 2 más 2, 4, 4 menos 6, menos 2, está bien. O sea, el sistema se resolvió correctamente. Entonces, ¿qué hace Gauss en este método? Arma el sistema de ecuaciones. Porque digo arma el sistema de ecuaciones, porque normalmente por ahí esto viene de armarlo de mi circuito eléctrico, de mi sistema de columnas y vigas y qué sé yo. Entonces uno arma las ecuaciones, como armé recién el sistema de ecuaciones para la ecuación química, ¿se acuerdan? Una vez que armé yo el sistema, lo transformo en forma matricial a la matriz empleada y empiezo a escalonar. Con el primer pivote y anulo para abajo, el segundo pivote y anulo para abajo, y así sucesivamente, hasta que no tengan más pivotes. Entonces, con lo último que se van a encontrar, lo van a volver a transformar en letras, porque son sistemas equivalentes, y van a ir recalculando de abajo para arriba. Eso hace Gauss. Jordan, que es el que se le pega después, o sea, viene el método de Gauss-Jordan, en vez de escalonar, Gauss-Jordan, lo que propone que es escalonar y hacer 1, 0, 0, pero también hacer 0 ¿qué cosa?
arriba y abajo del pivot. O sea, anular los elementos de la columna como hicimos acá, pero cuando elegí este pivot, además de eliminar el de abajo, eliminar el de arriba. Cuando elegimos el último pivot, anulamos arriba. Entonces me queda que X es igual a B1, que Y es igual a B2 y que Z es igual a B3. Si ahorra todos estos pasos, está bien. Tengo que hacer más pasos acá. Después ya no tengo que recalcular, ya automáticamente saco cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Si se puede. ¿Por qué? Porque también puede ser indeterminado, también puede ser incompatible, que ya lo hemos hecho nosotros esto. Porque cuando resolvimos sistema de ecuaciones para ver si eran dependientes o independientes, para ver si había combinación lineal o no, yo les decía, van a llegar a esta ecuación y acá hubiera pasado, por ejemplo, que cuando hacían la operación le daba 0 acá. Entonces decían, bueno, saco la última ecuación, que dice 0x más 0y más 0z igual a menos 6. Entonces, cualquier valor que den a x, a y o a z, multiplicado por 0, se va a hacer 0. 0 más 0 más 0, 0. 0 es igual a menos 6, minga. Nunca puede ser igual a menos 6. Entonces, ¿puedo despejar algún valor? No. Entonces, ¿qué significa? Que es incompatible. Pero si desarrollando se me hacía 0 también el de al lado, o sea que me quedaba, lo escribo así, 0x más 0y más 0z igual a menos 6, entonces decimos que es incompatible, no hay solución, vacío. Pero si me llegaba a dar 0x más 0y más 0z igual a 0, y sí, cualquier valor de x, de y o de z multiplicado por 0 me va a dar 0 y sumado me da 0. Se verifica la igualdad para cualquier valor de x y de y. Entonces ahí tengo las infinitas soluciones. O sea que en el mismo desarrollo matemático yo voy a poder analizar si es compatible o incompatible. Si es compatible, si es determinado o si es indeterminado. Si tengo una o infinitas soluciones. Todo esto en la práctica va a ser mucho más fácil aún. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Después les paso las notas. De 10, profe. De 10, profe. Hasta luego, chicos, profe. Nos vemos. nos vemos.